Bueno, este es nuestro segundo video sobre funciones y hablaremos sobre la simbología. Como todas matemáticas necesitamos cierta simbología. ¿Por qué? Porque no vamos a estar escribe y escribe, no, es que la función tal, no, es que la función tal, y escribe y escribe y escribe, función, 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 va a terminar siendo cansado, tardador y vamos a perder mucho tiempo. Entonces, es común al hablar sobre funciones utilizar alguna letra para referirnos a ella. Letras. Se utilizan letras para referirnos a ella. Por ejemplo, si hablamos de la función A, ponemos A, la función A, o la función G, o la función F, o la función H, o la función tau. Se pueden usar letras de cualquier tipo. Es un tanto como el álgebra, simplemente son símbolos, podemos utilizar epsilon incluso, por poner algunos ejemplos. Pero es práctica común, es muy común utilizar la letra F. La razón es muy obvia, pues F, función. Entonces, este es un símbolo que se utiliza mucho en la práctica, tanto en inglés como en español. ¿Por qué? Pues por obvias razones, ¿verdad? Más sin embargo, hay que aclarar que cualquier símbolo es válido. Bien, podemos utilizar la A, la G, la F, la H, epsilon, vacas y de todo tipo de símbolos, ¿verdad? Una piedra, un círculo. ¿Por qué se utilizan las letras? Pues por la misma razón que en el álgebra. Todos sabemos escribir una A, todos sabemos escribir una F, una G, una H, una X. La práctica de utilizar la X como una función suele ser raro, pero en ocasiones se utiliza, como en física, para denotar la posición de alguna partícula, de algún objeto. Bueno, pero las funciones tienen valores. Ya vimos en videos anteriores que, por ejemplo, al 1 le corresponde el 2, al 3, al 4, cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo denotamos? Denotar el valor. Bueno, para denotar el valor suele utilizar, por ejemplo, tengamos la función f, para ir agarrando familiaridad. Bueno, yo quiero f y quiero saber su valor en algún número x. Se escribe de esta forma. Y se tiene que aclarar lo siguiente. Los paréntesis no significan multiplicación. No es multiplicación. Se lee como, se lee f de x. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir su valor. Es decir, por ejemplo, en los ejemplos de los videos anteriores se decía, bueno, yo quiero saber el 1. Al 1 le corresponde el 10, por así decirlo. Entonces decimos, bueno, si la función a la que le damos el 1 es f, f de 1, bueno, sería 10. Entonces, para denotarla se utiliza f paréntesis y en el paréntesis de x, donde no es una multiplicación, ya vimos que se lee f de x. Una vez más, se puede utilizar cualquier combinación de símbolos y podemos decir, bueno, x de f. Esto no es una práctica común, de hecho es totalmente, nadie lo usa. ¿Por qué? Porque es contradictorio a lo que tenemos entendido por f de función y x del valor alguno que demos. Bueno, vamos a dar importancia a un hecho de lo que acabamos de hablar sobre f de x. Y es que ya hemos visto que, por ejemplo, en matemáticas, si al 1 le corresponde el 10, al 2 le corresponde el 3 y al 3 le corresponde el 10, y yo te pregunto, bueno, ¿quién es f de 4? Donde ya vemos que aquí vemos f, a f le damos o este valor, o este valor, o este valor, y nos entrega como resultado este. Entonces, dejemos esto por lo pronto, y yo te digo, bueno, ¿quién es f de 1? Y tú me dirías, o tendrías que decirme, bueno, pues 10. ¿Y quién es f de 2? Bueno, pues tú me dirías que 3. ¿Y quién es f de 3? Bueno, acorde a lo que estamos viendo de este lado, 10. Ahora, supongamos que yo te pregunto, ¿me puedes decir quién es f de 4? ¿Cuánto vale f de 4? Entonces uno puede decir, ¿sabes qué? F de 4 es igual a 0. O f de 4 es igual a x. Algún número que no conocemos. Y pueden salir respuestas extrañas, ¿verdad? Como, bueno, f de 4 es igual a menos pi entre 2 o cosas por el estilo. Pero la respuesta
si damos esta, o esta, o esta, es que estamos aludiendo a sentidos que no tenemos. Por ejemplo, aquí el 4 no existe nuestra función. Entonces se dice que nuestra función no está definida. ¿Por qué? Bueno, tenemos que el 4 no está en esta lista. No está en esta lista. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo te diga, bueno, dime f de 4, las personas me van a decir, ah, bueno, es 0, ah, bueno, es x, ah, bueno, es menos pi entre 2. Pero la verdad es que yo nunca dije nada. Entonces, mejor se dice que no está definida. ¿Por qué? Porque así nos quitamos de problemas y decimos que, ¿sabes qué? No te lo puedo decir. Si me la defines, podemos hablar, podemos estar todos de acuerdo. Pero por lo pronto no está definida. Entonces, no se dice 0, no se dice 4, no se dice pi medios, no se dice, ah, es que mira, si me pongo a pesarle tantito y saco una regla, no. A pesar de que eso en las ciencias a veces se hace, en matemáticas no. Entonces, el símbolo f de x tiene sentido si x está en la función. Es decir, en este caso, en este conjunto de números, el 1, el 2, el 3. Entonces, para f de 1, f de 2 y f de 3, pues tenemos nuestra función perfectamente definida como nos indica esta tabla. Para cualquier otro valor no sabemos absolutamente nada de la función. Ahora, estos nombres de esta tabla y de esta tabla, que son conjuntos, reciben nombres especiales. ¿Por qué? Porque son muy importantes para la función. Esta tabla, es decir, lo que ponemos en f de x, la x, donde f tiene sentido, ya vimos que en este caso es 1, 2 y 3, al conjunto que le aplicamos la función, es decir, aplicamos la función al 1 y obtenemos el 10. Aplicamos la función al 2 y obtenemos el 3. Aplicamos la función al 3 y obtenemos el 10. A ese conjunto de números que le aplicamos la función se le conoce como dominio. En ciertos libros lo denotan como D. Y al conjunto donde vamos a parar, en este caso al 1 le corresponde el 10, al 2 el 3 y al 3 el 10. Como hemos visto, a este conjunto, el conjunto que obtenemos al aplicar la función a algún otro conjunto, se le conoce como codominio. O bien imagen, o bien contradominio. Tiene varios nombres, yo la verdad no he visto que le pongan alguna abreviatura, pero pues, yo propondría algo como contradominio. Ya que hablamos de lo que significa un dominio, de poquita simbología, de ciertas cuestiones como lo es el hecho de que f de x tiene sentido solamente si f de x está en el dominio, es decir, la x tiene que pertenecer al dominio, vamos a dar unos ejemplos sencillos para empezar a entrar en materia. Estos ejemplos nos van a servir para ver la diferencia entre ciertas funciones, ver cómo es que a veces nuestra intuición nos puede engañar. Tengamos una función de la siguiente forma. A todo número asigna ese número más 1. ¿Y cómo lo podemos expresar? Bueno, que x, al número x le asignamos el número x más 1. Ahora, ¿para qué valores x tiene sentido esta función? Bueno, pues para todo número, aquí lo dice, a todo número. Entonces, si por ejemplo tú me das el 1, nos va a dar el 2. Si tú me das el 2, nos va a dar el 3. Si tú me das el número x, como ya está expresado aquí, nos va a dar el número x más 1. Entonces vemos que esta función está definida para todo número, como dice acá. Ya vimos que si queremos saber su valor, se denota como f de x. ¿Y cuál es el valor de f de x? ¿Qué es lo que obtenemos? Ah, ¿sabes qué? Obtenemos x más 1. Pero además tenemos que decir quién es el dominio de la función. En este caso, como dice aquí arriba, todo número. Entonces es para toda x. Vamos a definir otra función similar, pero que a pesar de que se expresa igual, tiene una diferencia que es muy importante.
Ya tenemos nuestra función que tiene como valor f de x igual a x más 1 para toda x. Tengamos una función que tiene como valor f de x igual a x más 1 para estos valores de x. Entonces, en esta función, llamémosle f sub 1, en esta función yo te pregunto, oye, ¿me puedes decir f de 10? Bueno, yo te invito a que pauses el video y me digas la respuesta. Bueno, la respuesta es que no está definida. Oye, pero ¿por qué no está definida si perfectamente yo puedo sumar pues 10 más 1? Ah, bueno, no puedes sumar 10 más 1. Sí, puedes hacerlo aritméticamente, pero x no puede valer 10. Aquí lo dice. Está entre 0 y 1. Claro que podemos calcular f de, no sé, un medio o f de un tercio. Pero no podemos calcular f de 10. ¿Por qué no podemos calcular f de 10? Bueno, porque no existe, no está definida. ¿Por qué? No está definida, simple y sencillamente porque aquí dijimos que x tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, llegamos a una conclusión. Dos funciones que tienen apariencias similares pueden ser diferentes. Entonces, teníamos nuestra función que era f de x igual a x más 1 para 0, x. Estas funciones ya vimos que son diferentes. Por ejemplo, vamos a ponerle un subíndice para diferenciarlas. f1 de 10 no está definido. Hay que aclarar que no se ponen igual. Aquí no se ponen igual. Simplemente sí que no está definida. Pero f sin subíndice de 10 sí está definida. Y de hecho ponemos un igual. Decimos que bueno, 10 más 1 es igual a 11. Entonces, las funciones son diferentes. A pesar de que se parecen en este sentido. Pero tienen un dominio diferente. Entonces, caemos en cuenta que las funciones dependen tanto de su valor, o sea, del valor que vamos a obtener al final, y de su dominio. ¿Por qué? Ya dijimos, por ejemplo, aquí tenemos que f sub 1 de 10 no está definida, a pesar de que su valor es x más 1, y que f sin subíndice de 10 sí está definida, y de hecho es un 11. Aquí ven el... Bueno, esto sería todo por este video. Continuaremos intentando llegar a una definición buena de funciones.